Vamos a continuar con la serie Empoderado. Empoderado, hablando del Espíritu Santo. El domingo pasado fue el domingo de Pentecostés. Las iglesias en los Estados Unidos la celebran, en el mundo entero en realidad, el domingo de Pentecostés, cuando empezó la iglesia. Pero les cuento nuevamente qué fue el Pentecostés para aquellos que no estuvieron. En el Pentecostés que habló el pastor Joe la semana pasada, si no estuvieron y no pueden ir a descargar la aplicación de vida y lo pueden escuchar, pero el Pentecostés fue cuando el Espíritu Santo vino sobre el grupo de creyentes por primera vez en el libro de los Hechos. En Pentecostés descendió el Espíritu Santo sobre 120 hombres y mujeres que estaban esperando recibir la promesa de Dios. Y sucedieron muchas cosas, pero la escritura nos dice que el lugar donde ellos estaban, ellos empezaron a escuchar como un estruendo, un ruido de un viento. Y como pueden ver en la pantalla, también dice la escritura que ellos vieron aparecer como lo que parecía llamas en forma de lenguas que descendieron sobre cada uno de ellos. Fue algo, como lo leemos, algo espectacular. Pero no solo eso, sino que esas lenguas le dieron la habilidad a aquellos 120 en el aposento alto de hablar en un lenguaje que ellos nunca habían aprendido. Entonces ellos comienzan a hablar en otros lenguajes y a testificar acerca de las maravillas de Dios. Y no solo eso, sino que de repente se empiezan a convertir la gente masivamente, en las multitudes se convirtieron. En esos momentos la iglesia creció de 120 a 3,000 y luego a 5,000 en un corto periodo de tiempo. Fue la obra y la mano de Dios. Pero lo que más aprendemos de esa escena del día de Pentecostés, cuando nació la iglesia, es que el libro de Hechos nos enseña que la iglesia no puede ser la iglesia sin el Espíritu Santo habitando y empoderando a los creyentes. Eso nos enseña la escritura. La transformación y el cambio radical, cuando hay gente que vemos que cambia de día a noche, cuando vemos que hay drogadictos que de repente cambian su vida, matrimonios que se arreglan y que estaban a punto de divorcio, todos esos milagros y esos cambios radicales solamente suceden en una iglesia empoderada y habitada por el Espíritu Santo. Y quizás quieran apuntar lo siguiente. En la pantalla quiero que vean esta frase y que la mediten durante la semana en la casa. Mira lo que dice: la iglesia del Nuevo Testamento, que somos ahora nosotros, sin la venida del Espíritu Santo, es como el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento sin la venida del Mesías. Nuevamente, la iglesia del Nuevo Testamento sin la venida del Espíritu es igual al sistema antiguo de sacrificios en el Antiguo Testamento sin la venida del Mesías. Toda la ley que se practicaba en el Antiguo Testamento apuntaba hacia Jesucristo, cuando Él vendría a dar una verdadera libertad. Así es que el Espíritu Santo en los días tempranos de la iglesia era indispensable, igual que es hoy. Amén. Pero sucedieron dos cosas con la llegada del Espíritu Santo en la iglesia. Primeramente, se estableció la comunidad. Y segundo, hubo una renovación de devoción a Dios. El enfoque del mensaje hoy es Hechos capítulo 2, verso 42, pero quiero que leamos del 42 al 47 para darle un poquito de contexto.
Amén, lo podemos leer, va a estar en la pantalla. Dice Hechos 2:42 al 47, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos, o los que iban a ser salvos. Amén. Este es el trasfondo, este es el contexto de lo que sucedió. Todo esto que acabamos de leer se dio por el resultado del derramamiento o la llegada del Espíritu Santo en la gente. Y una de las características que leemos desde el principio era que estos hombres y mujeres que habían experimentado la llegada del Espíritu hicieron algo muy importante. Dice la Escritura que se dedicaron a hacer ciertas cosas. Otras versiones de la Escritura dice que hubo devoción de parte de ellos. El diccionario, y quiero que veamos lo que dice el diccionario de devoción o dedicación. Dice que es el hecho o estado de ser ardientemente dedicado y leal a algo. Eso es el significado de devoción. Lo que nosotros podemos ver en las Escrituras es que esto fue lo que sucedió con esos creyentes cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Cuando vemos esa palabra devoción o dedicación en la Escritura, significa estar cerca de algo o no apartarse de algo, de preservar o persistir en algo. Entonces, cuando estamos leyendo este verso 42 y dice que ellos se dedicaban, es que ellos persistían. Ellos no se apartaban de estas cuatro cosas que nosotros vamos a leer aquí. Pero antes de entrar a esas cuatro cosas, es importante entender que la devoción que ellos sentían seguía siendo de libertad o de libre albedrío. No era forzado, era algo que ellos escogieron hacer. Cuando uno está dedicado a algo, uno escoge dejar ciertas cosas fuera de su vida para poder darle más tiempo a eso que ha decidido dedicarse. Amén. ¿Cuántos casados hay aquí? Hermanos, cuando ustedes dijeron que sí, ¿qué hicieron? Dijeron, voy a hacer al lado todas las otras mujeres que me estaban persiguiendo, que andaban tras mí, para dedicarme a una sola. Mujeres también. No, eso es devoción, ¿sí? Cuando escogemos dejar ciertas cosas fuera de nuestra vida para dedicarnos en otras cosas específicas, ¿sí? Entonces es cómo decidimos nosotros invertir nuestro tiempo y energía y escoger hacer ciertas cosas o menos cosas o estar más enfocados. Eso es lo que hicieron ellos. Entonces, cuando la Biblia nos dice que ellos se dedicaron, estaban devotos a esto. La devoción de ellos era, vamos a hacer ciertas cosas de nuestra vida a un lado para poder dedicarnos a esto. Pero en nuestra cultura, la palabra devoción o dedicación parece una palabra pasada de moda. ¿Sí? Es raro escuchar de parejas que siguen casados toda su vida con la misma persona.
Porque vivimos en un mundo y una cultura donde las cosas se descartan fácilmente. Se daña algo, se compra nuevo. O si ya no es tan brilloso como antes, lo descartamos y compramos algo nuevo. Una cultura donde la gente constantemente está buscando lo nuevo. En una cultura así es raro encontrar algo tan poderoso y tan impactante donde una persona diga, a esto voy a dedicar mi vida completamente. Así viví yo mi vida por mucho tiempo buscando lo mejor, lo más nuevo, buscando diferentes cosas, hasta que descubrí a Jesucristo. Cuando yo tuve un encuentro poderoso con Jesús, cuando tenía yo 19 años, desde ese momento en adelante jamás miré atrás. Y desde ese momento he dedicado el resto de mi vida para aprender la palabra y conocer mejor a Jesús. Entonces yo, como ustedes que tienen ese testimonio, podemos pensar en el momento donde Jesucristo se convirtió en nuestro todo. Donde nosotros nos identificamos con este grupo y dijimos, a esto quiero dedicar mi vida. Esto es lo que yo quiero. Los primeros creyentes, hermano, estaban dedicados a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, nos dice la Escritura, a comer juntos y a la oración. La Escritura dice que ellos se dedicaron. Esa frase es súper importante porque ellos se dedicaron a practicar estas cosas. En otras palabras, fue ellos que escogieron. No se los forzaron, no era un requisito de la iglesia que ellos hicieron estas cosas. Fue el trabajo del Espíritu en ellos. Y viene siendo lo mismo ahora, cuando nos dedicamos a la palabra, a la oración, a la comunión fraternal, como dice la Escritura, no es porque la iglesia lo demande, no es porque el pastor yo diga esto es lo que ustedes tienen que hacer si quieren ser miembros de vida, es algo que el Espíritu hace en el corazón del hombre. Ellos habían sido tan impactados por el mensaje del Evangelio y el Espíritu que se entregaron totalmente a estas cosas. Y estas cosas sostuvieron su fe y le dieron vida. No simplemente recibieron las buenas noticias, pero hermanos, ellos actuaron sobre lo que ellos escucharon. Es una cosa oír, pero es otra cosa actuar sobre lo que hemos oído. Y estas personas oyeron el Evangelio y comenzaron a actuar y modelar su vida tras las enseñanzas. La pregunta que quiero que contestemos ahora es ¿cómo se veía esa devoción o dedicación de los primeros discípulos o creyentes en la iglesia? Y son 4 cosas. Y la primera es que cuando ellos creyeron, cuando recibieron el Espíritu, lo primero que hicieron fue que se dedicaron a las enseñanzas de los apóstoles. Se dedicaron a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Okay? Los apóstoles fueron testigos. Ellos vivieron con Jesucristo por 3 años y medio. Ellos vieron los milagros, vieron gente que fue resucitada de los muertos. Ellos vieron leprosos sanos. Ellos vieron gente que salía demonios de ellos. Ellos vieron los milagros de Jesús. Y ellos escucharon las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, ¿por qué se dedicaron? ¿Por qué no dice se dedicaron a la enseñanza de la Biblia? El Antiguo Testamento estaba escrito, pero ellos eran parte de lo que estaba sucediendo, de lo que se estaba escribiendo en ese momento. Entonces, ellos tomaron lo que estaba escrito junto con la experiencia que vivieron con Jesucristo y las enseñanzas que oyeron de Jesucristo y lo combinaron todo.
Esto es lo que estaba sucediendo entre los nuevos creyentes. Pero aquí, hermanos, se está cumpliendo las palabras de Jesucristo. Porque cuando Jesucristo estaba vivo y Él estaba con ellos como discípulos, mira lo que dice Juan 14:26. Dice, cuando Jesucristo les está hablando que Él se va a ir, pero les va a dejar el Espíritu, mira lo que les dice. Sin embargo, cuando el Padre envíe el abogado defensor como mi representante, es decir, el Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que he dicho. Entonces estos hombres estuvieron con Jesucristo, vieron esos milagros y escucharon sus enseñanzas, pero ya sabes que mucho de lo que oímos no lo acordamos. A veces después de servicio salen y se nos olvida la mitad de lo que nos dijeron. Pero eso dice la Escritura, que el Espíritu, ¿qué hacía el Espíritu? Les recordaba las cosas que Jesús les había enseñado. El Espíritu Santo estaba trabajando a través de los apóstoles, enseñándoles y recordándoles los sermones, los mensajes de Jesucristo y las lecciones que Jesucristo les había enseñado para que ellos se lo comunicaran a los otros que se habían convertido. Viene siendo lo mismo con nosotros. Esa es la función del Espíritu. El Espíritu hace lo mismo en nosotros. Él nos recuerda la Escritura, ¿sí? Él nos recuerda los pasajes apropiados para que tú y yo recordemos las enseñanzas de Dios y las compartamos con los nuevos creyentes. Pero había un propósito en dedicarse a las Escrituras. Hay un propósito y el propósito se encuentra en el siguiente pasaje, Mateo 28, 19 y 20. Dice la Escritura: por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ¿qué? Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Cuál es el propósito entonces de que estos discípulos se dedicaron a aprender la palabra? El propósito de aprender la palabra, hermanos, no es acumular mucho conocimiento acerca de Dios. El propósito de aprender no es llenar nuestro cerebro de intelecto, de esas enseñanzas. El propósito de aprender está escrito aquí y dice que enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos. Hermano, nosotros nos dedicamos a aprender la Escritura para después poder ponerla en práctica. Ese es el propósito. No venimos a llenarnos el cerebro para decir yo sé mucha Biblia. Había en nuestra iglesia en Colorado, había un hermano muy querido, cada año leía la Biblia. Era ya grande el hombre. Me decía: pastor, ya terminé. Y la leía toda y se sabía más Biblia que yo, creo, de memoria. Y al final, uno de los días, y yo le dije: bueno, qué bueno, pero ¿qué partes estás poniendo en práctica de esa Biblia? Y hermano, eso es la gran pregunta. No es cuántos versículos nos sabemos de memoria, no es cuántos años tenemos en la iglesia, no es poder decir Juan 3:16 de memoria, es cuánto de la Escritura ponemos en práctica. Por eso nos dedicamos a escuchar, a aprender. La iglesia, los primeros cristianos estaban dedicados a oír, a estudiar y a aprender para que ellos pudieran ponerlo en práctica. Y nosotros somos llamados a hacer lo mismo. Eso es lo primero. Lo segundo es que ellos se dedicaron
a la comunión fraternal. Esto es un poquito más fácil. ¿Sí? Esta palabra va mucho más allá de una reunión. Cuando dice que ellos se dedicaron a la comunión fraternal, no estaba diciendo que ellos simplemente se reunían juntos. Cuando hablamos de la palabra en griego es koinonia. ¿Okay? Cuando nosotros vemos en la escritura, esta palabra koinonia va más allá de simplemente estar en el mismo lugar, juntos. Es que ellos compartían los unos con los otros. Significa que ellos participaban y cooperaban como grupo, que tenían una cosa en común, que ellos amaban y creían en la resurrección de Jesucristo. La palabra koinonía o comunión fraternal, hermano, va mucho más allá de simplemente ser una asamblea o una iglesia o un grupo que se sienta a escuchar algo. Es gente que participa, que da su vida por servir y ayudar. Déjaselo pongo de esta manera, con esta gráfica que van a poner de las flechas que van a poner en la pantalla. Así debe ser nuestra vida. Esta debe ser nuestra vida. Esta es una imagen de comunión fraternal. Porque nosotros nos corresponde hacer algo. Nos corresponde estar en comunión con Dios, aprender de Dios. Nuestra relación con Dios, hermano, es vertical. Dios nos habla, nos recibimos, nosotros hablamos con Dios. Tu relación con Dios es vertical. Crecemos personalmente como cristianos, como hijos de Dios. Pero nuestra relación también debe ser horizontal. No si venimos a la iglesia simplemente para recibir y aprender más de Dios, pero nosotros también venimos a establecer relaciones horizontales, o sea, con la gente a la que asistimos a la iglesia, la gente que nos rodea, nuestros vecinos, la gente a nuestro alrededor. Nuestra relación es así, vertical y horizontal. ¿Cómo se ve ahora? Obviamente estamos hablando de este evento en el libro de Hechos que se escribió hace más de 2000 años. ¿Cómo se ve una relación horizontal para nosotros en la iglesia hoy? Es, por ejemplo, constantemente preguntar, ¿quién necesita oración? Oh, hermano, hermana, ¿cómo puedo yo orar por ti? También es preguntar, ¿cómo podemos dar comida o cuidar de una persona que acaba de perder un ser querido? Esas relaciones horizontales, hermano. Si se muere alguien de la familia de fulano de tal, decirnos, el hermano Rubén le va a preparar una comida el lunes y después él va el martes y después los hermanos el miércoles, y cada persona en la iglesia va y atiende a esa familia día tras día, ayudándole de esa manera. ¿Me están entendiendo? Esas son relaciones horizontales. O preguntar, ¿quién necesita transportación a la iglesia? ¿Quién necesita que le recojamos medicamentos de Walgreens y se los llevemos a la casa? Hermano, esos son relaciones horizontales. Eso es lo que esta gente se dedicaron a hacer. No solamente aprendieron juntos, hermanos, pero participaban, cooperaban los unos con los otros. Eso es comunión. La madurez espiritual no solamente se trata de aprender quién es Dios, pero se trata de aprender a amarnos los unos a los otros también. La verdadera comunidad nos dice quién somos. Escúchame, la gente en nuestra comunidad o nuestra iglesia son las personas
a las cuales nosotros le rendimos cuenta de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque queremos. Hermano, cualquiera que quiera crecer tiene que rendirle cuentas a alguien de cómo va en su camino. ¿Sí o no? Si quieres ir a alzar pesas, vas a tener un entrenador personal y te va a decir qué comer, te va a preguntar cómo comiste durante la semana, cómo dormiste durante la semana. Mis hijos juegan fútbol y ellos tienen que estar disciplinados y tienen que dar cuentas a sus entrenadores por lo que hacen. Nuestra comunidad en la iglesia está ahí para asegurarse que nuestra vida privada sea igual que nuestra vida pública. La comunidad nos recuerda, hermano, que somos más fuertes de lo que pensamos y que somos más amados de lo que pensamos. ¿Sabes qué hace la verdadera comunidad? Una verdadera comunidad en la iglesia es gente que es capaz de creer por ti cuando tú no tienes las fuerzas de creer por ti mismo. Eso es comunidad. Eso es comunidad, hermano. Y eso es lo que esta gente encontró. Eso es lo que encontramos en una iglesia. Lo tercero a lo cual ellos se dedicaron, participar juntos en las comidas. Eso es fácil para nosotros porque nos encanta comer. Amén. Se nos nota a algunos. ¿Hay alguna duda acerca de qué están hablando? Si es la comunión como la Santa Cena o simplemente una comida regular. En este contexto creo que probablemente está hablando de las dos cosas. Se vuelve a repetir en el verso 46 que acerca de compartir una comida, pero se dice que se hacía en las casas y no en la entrada del templo donde se reunían ellos. Sea que sea comunión, la Santa Cena o una comida común que ellos compartían, es de importancia secundaria. Lo importante aquí es que el énfasis que está haciendo la Escritura es la intimidad en los momentos de comunión. Hermanos, ¿cuánto la iglesia creció de 120 a cuántos? A 3,000 y después a 5,000. Pero la Escritura nos dice aquí que ellos iban de casa en casa y comían juntos. ¿Qué quiere decir eso? Que de esos miles se separaban grupos y comían juntos. El énfasis de la Escritura aquí es ese, porque solamente unos cuantos caben en los hogares. El énfasis de la Escritura es que la comunión verdadera y el conocimiento, para conocernos los unos a los otros, o ellos en este caso en la Biblia, se separaban en grupos pequeños en los hogares. Y ellos comían juntos. Y dice que lo hacían con corazones sinceros y gozosos. Hermano, cuando tú abres las puertas de tu hogar y compartes una comida con alguien, cuando compartes la historia de tu vida, tus experiencias, tus esperanzas, esa es comunión, esa es comunidad. Y eso es lo que ellos hicieron aquí. Y el cuarto y lo último a lo que ellos se dedicaron es que se dedicaron a la oración. Hermanos, se dedicaron a la oración. ¿Ustedes creen que sin una dedicación a la oración hubieran crecido de 120 a 3,000 y luego a 5,000? Claro que no. Era gente que constantemente estaba dedicada a la oración. Pero no solamente fueron ellos. La Escritura dice que los apóstoles también escogieron y dijeron: nosotros no podemos, en el capítulo 6 vamos a servir a las mesas porque nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a la Escritura. Hermano, la iglesia creció como base, teniendo como base la oración.
La oración es una de las cosas de las que más hablamos en la iglesia, pero menos practicamos. La escritura dice, y la oración, eso significa que la oración estaba involucrada en todos los otros pasos que acabamos de mencionar. La oración acompañaba cada otra de estas cosas a las que ellos se dedicaron. La oración fue común entre los creyentes al principio de la iglesia porque ellos descubrieron que la oración era efectiva. Mira lo que dice la escritura en Hechos capítulo 1, verso 14. Dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos, ¿en qué? ¿Comiendo? En oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres y los hermanos de Jesús. Este es el capítulo número 1 de Hechos. Esto es antes de que descienda el Espíritu Santo. Antes. Entonces la oración tuvo mucho que ver con con recibir el Espíritu Santo. Ellos estaban constantemente reunidos en oración hasta que Dios les dio la promesa que les había hecho. Aquí vemos nuevamente el énfasis en la unidad. Estaban juntos en oración. Vemos comunión aquí. Hermano, la oración es muy importante en cada decisión, en el evento que toma la iglesia local en el libro de los Hechos. Cada cosa que ellos hacían, nosotros vemos que ellos oraban. Cada decisión fue marcada por oración. Así debe ser nuestra iglesia hoy en día. Cada decisión marcada por oración y guianza del Espíritu. J.C. Ryle, un pastor, dice algo acerca de la oración que me gusta mucho. Mira lo que dice él. Él dice, la oración ha obtenido cosas que parecían imposibles, inalcanzables. La oración ha obtenido victorias sobre el fuego, el aire, la tierra y el agua. La oración abrió el mar rojo. La oración trajo agua de la roca y pan del cielo. La oración hizo que el sol se detuviera. La oración trajo fuego del cielo sobre el sacrificio de Elías. La oración ha sanado a los enfermos. La oración ha resucitado a los muertos. La oración ha procurado la conversión de innumerables almas. Esto es lo que hace la oración. Este es el poder de la oración, hermano, y lo podemos ver conforme se desarrollaba la iglesia en el libro de los Hechos. El gran predicador de a finales de los años 1800, Charles Spurgeon, en Inglaterra, habló del Espíritu. Y él dijo lo siguiente: sin el Espíritu de Dios no podemos hacer nada. Somos como barcos sin viento o carros sin caballos. Los carros que jalaban, sí, la carroza, sí, que jalaban los caballos, porque en ese tiempo no, eso es lo que usaban. Hermano, tiene toda la razón. Sin el Espíritu de Dios no podemos hacer nada. Podemos quizás hacer algo que se vea atractivo y bonito en los ojos de los hombres, pero en realidad tener un impacto espiritual solo viene a través de la oración y el Espíritu. La explosión del crecimiento que nosotros vemos en Hechos, y cuando se fundó esa comunidad, eso toma trabajo espiritual. Todas las 4 cosas que vimos a los que los creyentes se dedicaron eran cosas espirituales. Cosas espirituales. Hermano, el crecimiento del evangelio, el crecimiento del reino de Dios es trabajo espiritual. Y yo sé que a veces cuando nosotros miramos hacia adentro, puede ser incómodo mirar hacia adentro.
Es incómodo a veces cuando nos hacemos preguntas a nosotros mismos, pero es importante y quiero que tomemos un momento para examinar nuestros corazones, identificar lo que es más importante a nosotros. Pongámonos de pie, por favor. Ahí donde estás, toma un momento para examinar tu corazón. Intenta identificar qué es lo más importante para ti. ¿Qué es lo que más valoras? ¿A qué te dedicas? ¿Sabes cómo encontramos la respuesta? Aquello a que le dedicas más tiempo es aquello a lo que te has dedicado. Cuando te levantas en la mañana, aquello que está en tu mente, en tu pensamiento, todo el día, eso es aquello a lo que has dedicado tu vida. Sé que hay cosas que requieren más tiempo que oración y asistencia a la iglesia. Tenemos que dormir, tenemos que trabajar. Pero lo que debemos hacer es tratar de darle a lo que hacemos una perspectiva eterna. Hermano, dale una perspectiva eterna a lo que has dedicado tu vida. ¿Qué es lo más importante? Hermano, todo el dinero que yo he ganado en la vida, todo lo que yo tengo en el banco, cuando yo muera, ¿quién sabe quién se va a terminar con eso? Si mis hijos se portan bien, quizás ellos. Mi hijo nomás me mira. Pero eso va a terminar en las manos de otra persona. Mi casa, va a haber otra familia viviendo ahí. Mi carro, otro lo va a manejar. Hay cosas a las que nos dedicamos y dedicamos mucho tiempo, pero hay que ponerle una perspectiva eterna, hermano, eterna. ¿Qué es lo más valioso? ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué es lo más importante en la vida? Hermano, cuando nosotros no estamos completamente dedicados a algo, produce resultados mediocres. Y puede ser más fácil no estar totalmente dedicado a algo, pero eso nunca satisface. El mismo Dios que empoderó a estos discípulos lo quiere hacer con nosotros también. Termino con esto, hermano. Yo me convertí a los 19 años, conocí a Cristo en una iglesia pequeña, en un centro comercial. Eran como 25 o 30 personas en ese lugar. La alabanza era una mujer tocando la guitarra. Estábamos sentados, habían bancas solamente, de esas duras, hermano. No tenían, eran de esas bancas duras. Pero en esa iglesia pequeña, en un centro comercial, con bancas que no podías permanecer sentado por mucho tiempo, habían dos cosas que cambiaron mi vida. Y la primera es que era una iglesia que le permitía moverse al Espíritu Santo libremente. Habían momentos de oración tan especiales donde uno pensaba que se sentía que se podía tocar la presencia de Dios. Y lo segundo, hermano, era el amor que caracterizaba a esa iglesia. Ellos me amaron, me aceptaron, me abrazaron. ¿Cómo podía este grupo pequeño de hombres y mujeres amar a alguien como yo? ¿Cómo pudieron ver más allá de mis fallas,
mis imperfecciones, todas mis faltas, a veces una mala actitud. ¿Cómo esta gente pudo ver más allá de todas esas cosas y amarme? Porque ellos habían sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Hermano, Dios quiere cambiar tu vida, tu perspectiva y más importantemente, Dios quiere cambiar dónde vas a pasar la eternidad. Inclina el rostro un momento, por favor. Quiero que piensen en la eternidad un momento. Piensan en la eternidad. Hay muchas cosas a las cuales podemos dedicarnos en este mundo, pero no todas tienen importancia eterna. ¿A qué hemos dedicado la vida? ¿Hemos dedicado la vida a cosas pasajeras o hemos dedicado la vida a cosas eternas? Medita en eso por un momento. Dios nos llama, hermanos. Primeramente, si tú nunca has dedicado tu vida o entregado tu vida al Señor, Dios te llama. Igual que llamó a estos hombres y mujeres que vemos en el libro de los Hechos. Él desea revelarse a ti, mostrar su amor, su paciencia, su cariño contigo. Dios te ama. Te ama. Y murió por la oportunidad de demostrar ese amor. Dios es especialista en cambiar vidas. Toda esta gente se dedicó a las cosas de Cristo, al aprendizaje, a la comunión fraternal, a la oración y a compartir entre ellos comidas, no porque la iglesia los forzó. Nuevamente, eso fue el resultado. Lo que ellos dedicaron su vida a hacer fue el resultado del impacto de Dios en sus vidas. Te aseguro, si tú le das una oportunidad a Dios, Él cambia tu perspectiva, tu manera de pensar, tu corazón. Dile al Señor en este momento, si no has hecho decisión, dile: Señor, estoy abierto, anhelo conocerte, saber qué tienes para mí. Quiero ver las cosas desde una perspectiva eterna. Si nunca has hecho eso, esa decisión de seguir a Cristo, ¿podemos orar todos juntos? Simplemente ora conmigo, con toda la iglesia que va a hacer la oración, y dile al Señor: Señor, vengo a ti como pecador. Sé que soy una persona con muchas fallas, pero sé que más allá de esas fallas, tú me amas y diste tu vida por mí. Perdóname por hacer lo mío. Perdóname mis pecados. Ayúdame a seguirte de cerca.